Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora de la cual estén viendo este video. Y continuando con la presentación del curso de activo fijo, la clase anterior habíamos dicho que íbamos a ver hoy día el asunto relacionado con la fase de ajuste, que es el segundo proceso dentro de este gran tema que es el activo fijo, ¿ok? Considerando que existen dos grandes ajustes. Uno es el reconocimiento de intereses por el valor futuro. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo una provisión por rehabilitación, lo lógico es que yo tenga que retroceder en el activo y lo tengo que llevar a valor presente por la provisión futura del desembolso que yo tengo que hacer para poder asumir un activo, o sea, para yo poder asumir una potencial rehabilitación del lugar, ¿ok? Y el otro gran ajuste es la depreciación, de lo cual nosotros vamos a ir de lo conceptual a lo aplicado y entendiendo el por qué se deprecia, entendiendo qué es lo que me dice la norma y en base a la norma poder armar algún diagrama o alguna idea o algún concepto base que nos podría servir para el desarrollo de este, ¿ok? Entendiendo esa lógica, es importante que tengamos algunos conceptos clave, ¿vale? Un concepto clave se denomina la famosa depreciación, de lo cual si yo tomo la NIC 16 como idea, como concepto, la depreciación se define como la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. O sea, ¿qué significa esto? Significa que es una distribución que yo hago puntual sobre el activo a lo largo de la vida útil, entendiendo la definición que habíamos visto de vida útil la semana anterior, ¿ok? Luego de eso, si yo quiero saber lo que es importe depreciable, porque si la definición de depreciación a mí me dice distribución sistemática del importe depreciable, necesitamos saber qué es el importe depreciable. Por lo cual aquí nace como segundo concepto que el importe depreciable es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. O sea, podríamos decir que el importe depreciable es aquella proporción propensa a depreciarse de un activo fijo, porque tomando esta definición conceptual, nosotros podríamos entender que el activo fijo es el activo que me sirve a mí para generar o que me sirve de apoyo a la producción de la empresa, a la producción del funcionamiento del negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Se entiende que con esta lógica yo tengo un cierto valor. El tema es que ese valor no va a ser eterno porque el activo, a medida que produce constantemente, se genera un desgaste. Y ese desgaste, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener que reconocerlo en mi contabilidad, el activo va a llegar un momento en el cual no me va a servir, y una vez que no me sirva, lo tengo que reemplazar por otro para que la producción o este ciclo primario siga funcionando indefinidamente, ¿ok? Sin embargo, existe una parte que no se va a depreciar, que es una ganancia alternativa, que ya veremos cómo así. Y eso se denomina valor residual. Entonces, tomando como definición de la misma NIC, que es un valor residual, dice que valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, o sea, significa que es el valor que podría obtener actualmente el activo por la disposición del elemento. ¿Qué significa la disposición? Significa que yo el activo, cuando lo dispongo a un uso que no es el de producir, sino que es un uso tal como que yo lo quiera vender o que lo quiera regalar o que el activo no quede en condiciones de ser usado o que el activo ya no lo quiera en mi empresa, se entiende que lo voy a vender, ¿ok? Entonces ese valor se podría decir en un momento que es el valor residual. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sucede que ese valor, para yo generar esta venta ficticia o este ingreso alternativo, lo lógico es que yo tenga que asumir un gasto, por lo cual dice, después de deducir, o sea, de restar, los costos estimados por tal disposición, que significa el valor residual de momento es el valor estimado que yo esperaría vender mi activo como ingreso alternativo, después de haber deducido los costos estimados por tal disposición. No obstante, en cualquier momento
No, acá la misma NIC señala que es solamente si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. ¿Qué significa esto? Significa que mi activo, una vez que se le agote la vida útil, lo más probable es que se pueda seguir usando. Es probable. Sin embargo, no es lo más eficiente productivamente hablando. Si yo tengo un activo que el activo se demora mucho más en que funcione habitualmente, lo lógico es que yo me deshaga de él y adquiera un activo que cumpla la misma función con la misma eficiencia, ¿no? Entonces se entiende que en este caso el activo antiguo, el que ya no me sirve, yo lo voy a vender y se podría vender como un activo usado, se podría vender como chatarra, por ejemplo, se podría vender a una persona que lo transforme en otro activo, lo que ocurra, lo que tenga que ocurrir. Entonces, ese ingreso es un ingreso alternativo, no es mi ingreso real, porque se entiende que el ingreso real, ¿cuál fue el de la empresa? El ingreso real de la empresa es usar el activo para producir cosas, que esas cosas me sirvan para la comercialización de mi negocio. Entonces, en este caso, ese ingreso se considera un ingreso alternativo que se genera cuando se agota la vida útil, y es por eso que no lo deprecio, ¿ok? Eso son las definiciones base. Posteriormente, tomando el concepto de depreciación, que es la distribución sistemática de la vida útil, acá me dice definiciones que son muy interesantes. Por ejemplo, el párrafo 43 de la NIC 16, a mí me dice que la depreciación, valga la redundancia, se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Vale decir que acá hay una particularidad que es significativa en IFRS. Como las IFRS velan por presentar información financiera relevante para poder tomar decisiones, la idea es que la información sea lo más fidedigna y sea lo más razonable posible para que el usuario pueda tomar una decisión más acertada. Entonces, ¿qué me señalan acá? Que el activo fijo, como elemento íntegro, dentro de su integridad, tiene diferentes componentes que no tienen el mismo desgaste, no tienen la misma distribución sistemática. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviese un computador o un notebook, yo podría decir que es posible que la placa madre tenga un mayor desgaste, por ejemplo, que el disco duro. O quizás pueda ser que el teclado tenga un mayor desgaste que la placa madre. Entonces, con esa lógica y ese razonamiento, tal vez sea mejor que si yo puedo separar mi activo en diferentes elementos y que sea un componente de peso, yo lo podría depreciar de manera separada, lo podría depreciar por partes o lo podría depreciar por componentes, ¿ok? Luego, el párrafo 60 de la NIC 16 dice que el método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros del activo. O sea, acá me señala que hay una forma de depreciar y que también existen métodos de depreciación, que los métodos tienen que ser los más acordes en función de la naturaleza del activo, por lo cual acá hay una particularidad que es singular, ¿okay? Porque uno pensaría por defecto que la depreciación es solamente lineal, que yo deprecio solamente por años. Y acá veremos que no es tan así, que se pueden depreciar bajo otros conceptos más, ¿ok? Luego, el párrafo 62, y nuevamente considerando lo que yo les señalé, dice que pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Y acá nuevamente enfatiza, pueden utilizarse diversos métodos de depreciación. Esto es demasiado relevante a la hora de yo poder depreciar, ¿ok? Porque pueden haber diferentes mecanismos, no es solamente lineal. Entre los mismos se incluyen el método lineal, o sea, que yo deprecio por tiempo, por años, ¿ok? Que indiferente la producción que tenga el activo, indiferente que un periodo lo use más o u otro periodo lo use menos, se supone que el método lineal es depreciación constante, ¿ok?
Tenemos el método de depreciación decreciente, de lo cual dice que utilizando un concepto que se llama las sumas dígitos, yo voy a depreciar el año 1 o el periodo 1 un monto mayor que el año 2, y que el año 3, y el año 4, y el año 5, y así sucesivamente. El monto que yo voy a considerar como depreciación del año 2 va a ser mayor que el del año 3, 4, pero claro, va a ser mayor que el del año 2, 3, 4, pero menor que el del año 1. Porque se entiende que primero yo voy a considerar cuotas de depreciación grandes que van a ir decreciendo hasta el final del periodo, que va a ser un monto de depreciación no muy acotado o no muy concreto, ¿ok? Luego dice, y el método de las unidades de producción. ¿Qué significa esto? Es el método que a mí me dice que yo voy a depreciar en función de la productividad de la empresa. Vale decir que si yo no produje, no deprecio. Si yo produje 1000 unidades, las 1000 unidades van a ser lo que yo voy a considerar como consumo del periodo a la hora de depreciar, ¿ok? Entonces luego dice, el método de depreciación, la depreciación lineal, a ver, depreciación, eso. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, lo que le señale un monto constante, que ya veremos que es constante entre comillas, porque el activo puede reevaluarse o puede tener ciertas distorsiones en su valor, que ya veremos eso, siempre que su valor residual no cambie. Entonces, porque el valor residual como ingreso alternativo podría ser evaluado año a año. Y un punto importante, que el valor residual como es futuro, se debería llevar a valor actual, que lamentablemente nosotros no vamos a considerar eso porque sería complejizar el modelo y la idea es que logren entender la base. ¿Ok? Luego dice, el método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil, lo que les había señalado, que era un monto mayor, luego uno menor y menor y menor, ¿ok? Luego hablamos del método de las unidades de producción, que dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada, que era lo que les señalaba, que en base a la producción yo voy depreciando. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Ese es un punto relevante acá. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos bienes económicos futuros. ¿Qué significa eso? Eso significa que, dependiendo de la naturaleza del activo, el método con el cual yo elija lo voy a utilizar constantemente e indefinidamente, ¿ok? Eso más o menos lo que deberían tener presente en esta parte, ¿vale? Entonces, hasta ahora sabemos que la depreciación es la distribución sistemática. Hay un montón de conceptos que debemos tener claros, que más adelante este concepto se va a complejizar más. Pero ahora lo importante es, ¿por qué las empresas deprecian? Uno se pregunta eso y la verdad que tenemos claro que hay un desgaste sistemático y hay un montón de factores más, pero hasta ahora no me dicen el por qué las compañías deprecian. Ok, hay un concepto que hay gente que lo aprueba, gente que no, pero por lo menos lo que a este humilde relator le hace más sentido es que la depreciación a nosotros nos sirve como un fondo de reinversión. Me explico, mira. Yo lo voy a mostrar con un ejemplo simple para no complejizar acá. Y por ejemplo, imagínense una empresa que recién está funcionando y reconoce en sus activos caja equivalente al dinero en efectivo que entra y un patrimonio que podríamos denominar capital, ¿okay? El aporte inicial del dueño de la compañía, ¿okay? Se entiende que nosotros solamente tenemos caja y tenemos capital como estructura inicial financiera económica de la compañía, ¿ok? Supongamos que esta empresa, omitiendo el factor del IVA y demás, adquirió un activo fijo, por lo cual fue lo que hizo esta empresa. Dijo, yo voy a reconocer un activo fijo, de lo cual diremos activo fijo con abono a caja, entendiendo la disminución de este, cuyo valor van a ser entonces 500, por poner un monto aleatorio. Con esta lógica, yo sé que la caja no va a ser 1000, sino que serán 500. ¿Por qué? Porque como eran 1000 iniciales, esos 1000
se vieron disminuidos a medida que yo registré la compra del activo fijo, ¿no? Por lo cual me quedó en 500. Y eso provocó que el activo fijo aumentara en la suma de 500, por lo cual me quedó ese monto. Posteriormente, y ya veremos cómo se calcula, la empresa reconoció la depreciación del ejercicio, por lo cual dijo, reconoció un gasto que es depreciación y posteriormente reconoció una cuenta complementaria de activo que se llama depreciación acumulada, ¿ok? Cuenta complementaria de activos. Tiene saldo acreedor, pero en el estado financiero se presenta deduciendo al activo de la compañía. Entonces uno dice, perfecto, con este concepto yo pensaría lo siguiente, que a la hora de presentar mi estado de resultados, vamos a suponer que la empresa generó ventas por 1000, tuvo un costo de ventas de 500, generó un resultado de 500 y como la depreciación es un gasto, se presenta en el estado de resultados, ¿ok? Eso provoca que como resultado final la empresa tenga 450, ¿ok? Vamos a suponer que este resultado fue completo, pagado con caja, por lo cual la empresa actualmente tiene caja por 950. Entendiendo que el resultado acumulado a nosotros nos da 450 que se va a ir a patrimonio, la estructura nueva de la empresa sería esta, de lo cual si yo sumo los activos nos dan 1450, si yo sumo los pasivos y el patrimonio, a nosotros nos estaría dando los mismos 1450 y ya con eso la estructura es esta, ¿ok? No obstante, yo considero que, o más bien si se dan cuenta, acá la empresa tiene una situación un poquito particular. Resulta que la empresa tiene la facultad de decirle al socio que puede retirar máximo 450, ¿o no? Pero sin embargo yo digo que la empresa no generó 450 de ganancia. Nosotros, o realmente el flujo de efectivo que le entró debió haber sido 550. ¿Y por qué debió haber sido 550? Por el simple motivo que la depreciación, cuyo asiento se dan cuenta, no generó un desembolso efectivo. Yo no solté caja para poder reconocer esa depreciación. Por lo cual, ¿qué pasa? La caja de la empresa no son 450 del resultado, sino que resulta que el verdadero flujo de efectivo, debo considerar que ese gasto está disminuyendo el resultado, pero no es una partida efectiva. Como no estamos viendo caja, la caja de la empresa que realmente entró debería ser 500, por lo cual, si yo le sumo a este monto los 50 equivalente al flujo, a mí me estaría dando ya como que caja son 1500, o sea, 1000, y que el total de activos ascienda a 1500. Y yo, si sumo el patrimonio de la empresa, me estaría dando 1450. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta la depreciación acumulada, ¿cierto? Por lo cual, si la deduzco, van a ver que acá yo digo que se cumple la igualdad, 1450, 1450. ¿Qué sucede? El día de hoy yo le digo al accionista o al dueño de la empresa que lo máximo que él podría retirar de la empresa son 450, ¿ok? ¿Y por qué puede retirar 450 y no 500 que es la caja? Porque la empresa estos 50 los va guardando periodo a periodo, cosa que cuando el activo agote su vida útil, yo con el ahorro que generé, me va a servir para poder comprar un activo nuevo. Entonces, con esa lógica, la empresa se va autofinanciando. Y eso evita de que yo golpee la puerta del accionista, le pida que por favor me retribuya nuevamente un aporte de capital para poder comprar un activo nuevo y evitar una descapitalización en la empresa. Por lo cual, económicamente hablando, ¿para qué yo deprecio? Deprecio simplemente por este propósito y por esta lógica, ¿ok? Entonces, entendiendo esa lógica de depreciación,
se entiende que todo lo que establece la NIC es solamente para cumplir con este propósito y es simplemente para llegar al monto más acertado, ¿ok? Entendiendo esa lógica, ahora continuando con la presentación, nosotros vamos a ver el ejemplo y vamos a considerar aspectos del caso anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dicen? El activo que reconocimos en el caso anterior, si usted se acuerda la semana pasada, nosotros habíamos depreciado el activo, habíamos reconocido el activo que era de la maquinaria, determinamos su costo inicial, y ese costo inicial ahora estamos en la fase de depreciación, ¿ok? De lo cual, en este caso, se ha determinado que en la fase de depreciación vamos a considerar la siguiente información. Primero, el activo se puede depreciar por componentes. ¿Qué pasa? Resulta que la máquina en sí tiene diversos factores que me conviene depreciarlos de diferentes maneras para poder tener este alcance. Entonces, ¿qué nos dicen? El activo se puede depreciar por componentes, del cual se indica que la máquina que estábamos viendo, el 40% del valor de la máquina corresponde a una pieza específica de producción. Se determina que este componente tiene una vida útil equivalente a la producción de 500.000 unidades y se entiende que durante el periodo la empresa en este año produjo 21.000 unidades, ¿ok? Entonces ya tenemos el antecedente de la vida útil, que son 500.000 unidades. Eso podría ser el óptimo funcionamiento del activo. También tenemos que durante el año la empresa produjo 21.000 unidades y a su vez se espera que cuando la vida útil se agote, se pueda vender el elemento como chatarra a un valor de 80. Pero ¿qué es lo que pasa? Para generar ese valor de 80, la empresa tiene que asumir costos de 50. Entonces, con eso, tenemos claro que el valor residual corresponderá a la diferencia de ambos factores, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a considerar lo que me dice la misma norma y ¿qué vamos a tener presente? Tenemos presente que la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando un concepto llamado importe depreciable, que es el valor del activo u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. Por lo cual, nosotros sabemos que esta empresa tiene un elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el valor del activo en este caso debería ser, por consiguiente, 16.185.746, ¿ok? Entonces, considerando este factor, considerando que el valor del activo es este, se entiende que yo voy a tener que depreciar. Entonces, nosotros sabemos que el valor del activo menos su valor residual, a nosotros nos tendría que dar por concepto el importe depreciable, ¿ok? Lo que la misma NIC define como importe depreciable. Vale. Estamos viendo el componente 1 y el componente 1 a nosotros nos dicen que equivale al 40% del valor del activo, o sea, equivale a 6.474.298, se dice que es el valor del primer componente, ¿ok? Tomando el antecedente del caso, dice el caso que una vez se agote la vida útil, se puede vender en 80 el activo, no obstante, para generar la venta se deben asumir costos de 30, por lo cual, ¿qué pasa? Se entiende que este es el valor del activo, debería ser lo que me ayuda a generar el ingreso. Sin embargo,
¿se le puede sacar un valor alternativo? Exactamente, que debería ser vender el activo en 80 una vez agote la vida útil. Pero ¿qué es lo que pasa? Para generar ese valor de 80, nosotros tenemos que asumir un costo de 30.000, que es lo que nos menciona este caso en particular. Por lo cual, ¿qué diremos? 80 menos 30.000 nos da 50. Entonces el importe depreciable debería ser 6.424.298. Ese es un concepto. Y ese concepto yo lo voy a distribuir a lo largo de la vida útil. Entonces, el enunciado a nosotros nos decía que la máquina podría fabricar 500.000 unidades. Entonces se entiende que si yo digo que el activo lo puedo depreciar en ese elemento por un valor de 6.424.000 distribuido, que matemáticamente sería una división a lo largo de su vida útil, que en este caso son 500.000 unidades, yo sé que voy a sacar una famosa cuota de depreciación, ¿o no? Porque si yo tomo los 6.424.000, lo divido en 500.000, a nosotros nos da ese número con todos los decimales que sea para que nos dé un monto exacto. ¿Qué significa esto? Como ese valor son unidades a producir, yo sé que los 6.424.000, si yo lo divido en 500.000 unidades, a nosotros nos estaría dando una cuota de 12 y fracción. ¿Qué significa? Significa que monetariamente cada unidad tiene una cuota de depreciación de 12 y fracción, 12 pesos. El tema es que si nosotros hubiésemos fabricado una unidad, ese monto sería la cuota, pero nosotros fabricamos solamente una unidad. La verdad es que no. Nosotros, según el enunciado, tenemos claro que fabricamos 21.000 unidades, por lo cual si yo lo multiplico por el consumo, que en este caso debería ser 21.000 unidades, yo voy a saber que en este punto en particular la depreciación del activo debería ser entonces la suma de 269.821, ¿ok? La depreciación. Pero esto es solamente el componente 1. Nosotros tenemos que ver también el componente 2 y el 3 y así. Es muy importante tener presente ese concepto. Por lo cual, nos dice el segundo componente. El segundo componente dice, el segundo componente de la máquina corresponde a piezas menores, ¿vale? En este caso, las piezas menores dicen que la ponderación es un 20% del activo total. Entonces sabemos que de los 16 millones y fracción, el 20% debiese ser el valor de las piezas menores, ¿ok? En base al caso anterior, o sea, en base al mismo caso, la clase pasada, habíamos dicho que la vida útil económica eran 8 años y habíamos dicho que si nos presentaban diferentes vidas útiles lineales, sabíamos cuál teníamos que elegir. En este caso era el lineal de 8 años, ¿ok? Porque era lo que determinaba la gerencia en base a su conocimiento. Una vez agotada su vida útil, los elementos quedarían inutilizables, por lo cual no hay valor residual, y el activo quedó en condiciones de ser usado el 1 de marzo, sin embargo se comenzó a usar el 1 de mayo. ¿Por qué menciono esto? Porque existe una sutil diferencia. La NIC establece que el activo se comienza a depreciar cuando quedan condiciones de ser usado, independiente que la fecha de uso sea otra. ¿Por qué es importante enfatizar eso? Es importante tenerlo presente porque se entiende que una cosa es cuando queda en condiciones de ser usada y lo otro es cuando se comienza a usar.
cuando quedan condiciones, igual existe un desgaste. Y uno se pregunta, si quedó en condiciones, ¿por qué no lo usé? Tiene que haber una sanción económica por la ineficiencia. Y esa sanción económica es simplemente reconocer el mayor gasto. Por lo cual, eso justifica que el activo quede en condiciones de ser usado de una fecha diferente y que la NIC diga que tenemos que considerar esta fecha, ¿ok? Por lo cual es un factor relevante tener este dato bien marcado, ¿vale? Por lo cual, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir que el segundo componente equivale a un 20% del valor. Sabemos que no hay valor residual, por lo que habíamos planteado, por lo cual la diferencia debiese ser 3.237.000. La vida útil son 8 años. No obstante, yo prefiero transformarla en meses. ¿Por qué? Porque si el activo no queda en condiciones de ser usado el 1 de enero, a la hora de determinar el consumo debemos tomar una proporción de meses, por lo cual solamente por un tema de presentación para trabajar con números enteros, prefiero trabajarlo así. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que son 3.237.000, o sea, sabemos que la vida útil son 8 años y que cada año tiene 12 meses, por lo cual son 96, ¿ok? Si yo tomo los 3.237.000, lo divido en 96 meses, a nosotros nos estaría dando que la cuota de depreciación a nosotros nos da por concepto 33.720 con la cantidad de decimales que sea. O sea, cada mes que yo voy a depreciar, a la empresa le vale 33.720 pesos. Ese es un punto. Ahora, vamos a determinar el consumo, porque la empresa no consumió un mes de los componentes, consumió más. Como el enunciado nos dice que quedó en condiciones de ser usado el 1 de marzo, nosotros sabemos que vamos a depreciar todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre, todo diciembre. O sea, 10 meses. Por lo cual yo voy a saber que la depreciación del componente 2 nos estaría dando por consiguiente 337.203 pesos, ¿ok? Pero como la empresa tiene 3 componentes en este caso, vamos a ver el antecedente del componente 3, por lo cual, componente 3. La empresa, como tercer componente, nos dice lo siguiente, dice, el tercer componente equivale al resto, ¿ok? Vale decir, como estos son 40, estos son 20, la suma acumulada es 60, y el otro 40 que nos sobra es el resto. Es el motor de la máquina. El motor se va a entender que es el componente que nos falta por analizar. Se decide que dada su productividad y modo de funcionamiento, se determina el método decreciente suma dígito como la fase de depreciación, lo que la NIC denominaba el famoso método decreciente, tomando como dígitos los 8 años. Entonces, aquí se indica que una vez agotada su vida útil, se puede vender a un precio de 50. ¿Qué significa este método? Nosotros vamos a tener que determinar un factor especial, ¿vale? Que ya se los voy a explicar matemáticamente cómo se hace. Resulta que los 16 millones, el 40% nos estaría dando 6.474.000. El caso nos decía que una vez agotada su vida útil, se podía vender en 50.000 como basura y sin costo asociado, por lo cual asumimos que es el valor completo, ¿ok? Los 6 millones menos 50 nos estarían dando 6.424, que dividido en su vida útil nos daría la depreciación. Pero acá nos dicen que esta empresa deprecia con un método decreciente. ¿Y qué significa el método decreciente? En base a lo que decía la NIC, establecía que
era un método del cual daba un monto mayor y que a medida que avanzaba el tiempo, el valor de depreciación disminuía, ¿o no? Eso era más o menos lo que nos entregaba como información. Como dato, la NIC nos dice que, o sea, el caso nos dice que 8 años va a ser el factor a analizar cómo sumar dígitos. ¿Cómo se lee esto? Yo voy a tomar la suma de los años dígito, y si en este caso nos dicen que son 8 años, yo voy a decir que voy a considerar todos los números que anteponen el 8 y eso lo voy a ir dividiendo para que nos dé un factor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que tengo, antes del 8 tengo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8. La suma nos da 36. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que dependiendo el año, yo voy a tener un factor que cada vez va a ser más pequeño, y va a ser más pequeño porque nosotros vamos a tomar una depreciación asociada a ese concepto. Entonces, ¿cómo se determina? Yo voy a tomar el 1 y ese 1 lo voy a dividir en la suma de los dígitos. 1 sobre 36. No. 1 sobre 36 sería un método creciente. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. A medida que avanza, vamos a tomar un número mayor. Entonces, en el año 1, ¿qué voy a decir yo? Tomaré el último año y lo divido en 36, que nos daría ese factor. Posteriormente, yo en el segundo año voy a tomar el número que lo antepone, o sea, el 7, y lo voy a dividir en 36. En el año siguiente, el 3, yo voy a tomar el tercer año de acá, o sea, 6 sobre 36. Luego yo digo, en el cuarto año, tomaré el cuarto número de final a inicio, que en este caso sería 5 sobre 36, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué digo? Yo tomo el número final y lo divido en la suma de los dígitos. Yo tomo en el año 2 el siguiente y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el factor está siendo cada vez menor. Y esa es su lógica, ¿ok? Entonces, posteriormente, yo digo acá 4 sobre 36, yo digo 3 sobre 36, yo digo 2 sobre 36 y luego digo 1 sobre 36. Entonces, con este dato yo voy sabiendo que el activo va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Por lo cual, voy a tomar yo? Voy a tomar simplemente el factor y sin analizar que cuánto fue el desgaste del periodo y demás, yo tomaré el importe depreciable y le aplico el factor. Entonces, conceptualmente, yo voy a saber que el tercer componente nos da 1.427.000, por lo cual el total a depreciar en este caso a nosotros nos estaría dando por consiguiente 2.034.645. ¿Ok? Si nosotros hubiésemos elegido solamente un método para depreciar, el monto no hubiera sido lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como la empresa determinó que dependiendo del componente existían diferentes métodos, se entiende que dependiendo del componente, en el caso del 1, las unidades de producción era lo más fiable. En el componente 2, el método lineal era lo más fiable, y en el componente 3, el concepto del decreciente bajo la suma de dígitos era lo más fiable. Por lo cual, en este caso, tomando esos factores y todo el concepto, yo sé que 2.034.645 es lo que yo voy a registrar como depreciación del periodo. Por lo cual, asumiendo que el registro lo voy a hacer con fecha 31 de diciembre del año 2019, voy a decir que depreciación con abono a depreciación acumulada
nos va a dar por consiguiente 2.034.345, ¿ok? Entonces la glosa yo voy a saber que va a ser la depreciación del ejercicio y acá hay un punto a considerar. Una vez que ya tenemos la depreciación, tenemos que considerar el concepto del valor futuro del activo. Porque si ustedes se acuerdan, la semana pasada habíamos dicho que la provisión de rehabilitación era reconocer el activo inicial y que a medida que iba a ir avanzando el tiempo, el activo iba aumentando de valor, ¿cierto? Por lo cual, después de depreciar, nosotros tenemos que reconocer el valor futuro que va a tener el activo. Por lo cual, como segundo asiento, vamos a reconocer que la máquina aumentó la provisión y ese valor va a ser por los 466.507. Entonces sería reajuste año 1, provisión de rehabilitación del activo fijo. ¿Ok? Estos van a ser los dos ajustes que yo voy a hacer de momento. ¿Vale? Acá existe un tema de criterio y si se dan cuenta, yo esta provisión la hice después de la depreciación. ¿Y por qué lo hice? Porque esto era un reajuste puntual a futuro. Por eso lo hice después, ¿ok? En el próximo año, lo lógico es que este valor aumente mi activo y lo vaya utilizando y vaya también siendo parte de la depreciación. Pero es importante también mencionar que después de depreciar, la empresa va a tener que reconocer la medición posterior. Por lo cual, la próxima clase veremos que después de depreciar hay un reconocimiento posterior o medición posterior. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que me dé el valor contable del activo fijo, pero no necesariamente la sociedad dice que mi activo tiene ese valor. Entonces, como la sociedad o el mercado es el que determina cuál es el valor razonable que debiese tener mi activo, a veces estamos en presencia de un deterioro o el activo lo tendremos que revaluar, por lo cual es importante que después de depreciar y hacer los ajustes, tomemos nuestro valor contable y lo llevemos a un valor razonable o veamos si el activo presenta una revaluación. Y también veremos el test de deterioro porque puede haber o puede darse chance de que mi activo tiene una sobrevaluación y si ocurre eso, estoy viendo mi activo sobrevalorizado con respecto a lo que dice la sociedad. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Así que, estimados, si no hay más, un verdadero gusto y los invito a seguir reflexionando sobre estas clases y nos vemos en una próxima instancia. Adiós.